Sí, Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, Recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. el lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo. Puedes comerme, pequeña. No hagas caso a tu pastor. Ven y cena. Vente conmigo y sé libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas búscala, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. 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 Muy feliz sábado, hermanos, para todos ustedes. Es una alegría poder estar este sábado de mañana con ustedes para compartir la palabra de Dios. Quiero invitarte que ahí donde estés podamos hacer una oración para pedir a Dios su presencia, su dirección, y que realmente el mensaje que
que Dios nos trae a través de su palabra en esta mañana sea de bendición para nuestra vida. Querido Señor que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Padre, por el sábado que hoy nos estás dando, agradecerte, Señor, por la posibilidad que tú nos das de poder estar unidos, Señor, a pesar de la distancia. Podemos estar unidos, Señor, en adoración, unidos, Señor, en tu palabra. Y es por eso que en este momento oramos especialmente para que el Espíritu Santo, Señor, pueda estar no solamente aquí conmigo guiando mis palabras, los pensamientos, sino también allí con cada uno de mis hermanos, obrando en sus mentes, en sus corazones, para que tu mensaje, Señor, pueda ser claro, pueda ser entendible y por sobre todo lo podamos aplicar, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tuvimos unos días muy lindos, muy especiales. Hoy estamos finalizando estas jornadas de encuentros especiales que estuvimos teniendo a través de distintos grupos. Muchos de ustedes estuvieron realizando grupos a través de WhatsApp, a través de Zoom, haciendo transmisiones por Facebook, predicando la palabra de Dios, dando un mensaje de esperanza a cada uno de nuestros amigos, familiares, contactos que tenemos, y realmente ese es un esfuerzo que Dios lo va a bendecir muchísimo, ¿sí? En estos días estuvimos acompañando a varios grupos, y allí conocimos a personas muy interesadas, muy entusiasmadas en querer saber más de la palabra de Dios. Así que un motivo de oración quiero compartir con vos sería que oremos por cada uno de estas personas que en esta semana tuvo un contacto especial con el Señor Jesús a través de su palabra, ¿sí? Y quiero animarte a que continuemos teniendo esas reuniones, tal vez una vez por semana, juntarnos allí con nuestros amigos, nuestros familiares. Como ustedes saben, todavía no tenemos las iglesias abiertas, pero eso no significa que no podamos hacer reuniones virtuales, ¿no? A través de este medio, de Zoom, de Facebook, de WhatsApp. Así que te animo a que sigamos con esto, ¿no? Y que lo vayamos coordinando con nuestros contactos, con nuestros amigos, los momentos, ¿sí? Y esta mañana, el mensaje que Dios quiere compartir con nosotros a través de su palabra tiene que ver también con un encuentro muy especial de Jesús con una persona muy especial, ¿sí? Mira, te invito a que vayas a tu Biblia, busquemos juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y allí vamos a encontrar una historia espectacular con una enseñanza muy importante para nuestra vida. Y la historia que quiero compartir con vos está a partir del versículo 28 al 34. Y cuando Lorena me preguntó por el título del sermón de esta semana, me pareció muy apropiado utilizar el mismo título que aparece acá en esta sección, en esta historia. Por lo menos acá en mi Biblia aparece el gran mandamiento. En otras versiones puede aparecer como el mayor de los mandamientos, ¿sí? Pero bueno, todo apunta a lo mismo, ¿sí? Y dice la historia, vamos a leer del versículo 28 en adelante: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Te comento así rapidito el contexto de esta situación. Jesús ya venía de tener un diálogo, un debate, podríamos decir, con los saduceos, ¿sí? Los saduceos eran un grupo especial de religiosos del pueblo judío, que a diferencia de los fariseos, ¿sí? Los saduceos no creían ni en los ángeles, no creían tampoco en la resurrección, pero sí creían firmemente en la ley de Moisés, en los escritos de Moisés,
¿sí? Ellos le hacen una pregunta a Jesús referido a esto, pero fueron preguntas un poco tramposas, ¿no? Con una intención de querer hacer que Jesús diga algo que ellos puedan agarrar de lo que Jesús iba a decir, de esa contestación, para después poder tener alguna prueba o algún motivo para poder llevar el caso de Jesús allí al Sanedrín y poder acusarlo, poder culparlo y así condenarlo a muerte. Las preguntas que los fariseos, los saduceos, los escribas hacían a Jesús no eran por el hecho de querer saber de Jesús una palabra de verdad. Mayormente eran con una intención de querer hacer caer a Jesús en alguna de estas trampas. Jesús siempre respondió de una forma impecable y no encontraban motivos ni argumentos como para poder culpar a Jesús, ¿sí? Jesús a los saduceos les responde de una forma increíble, allí unos versículos previos a lo que estamos leyendo, y entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a enviar a un fariseo, vamos a enviar a un escriba, a un intérprete de la ley que conocía la palabra de Dios de una forma perfecta, la interpretaba también, ¿sí? Y entonces mandaron a este escriba, que era una persona muy sabia, una persona que consintió en ser parte de este plan y hacerles una pregunta a Jesús. Pero esto de preguntas y respuestas era algo común entre lo que son dentro de lo que eran el grupo de los fariseos, ¿sí? Generalmente se armaban debates y se hacían preguntas, como una especie de retóricas, ¿no? Se formaban allí, donde uno preguntaba, el otro respondía, y de esa forma podían ellos dar a conocer o mostrar sus conocimientos que tenían acerca de la palabra de Dios, de la ley, ¿sí? Y habían preguntas, ¿sí?, que ponían en aprieto a cualquier fariseo, a cualquier escriba. Y esas preguntas tenían que ver justamente por estas que tienen que ver con la ley, ¿sí? Una de las preguntas que generalmente ponían en aprieto a los fariseos era esta pregunta que le hicieron a Jesús, ¿sí? ¿Cuál de todos los mandamientos es el más importante? Interesante, ¿no? Para pensar y analizar y debatir. Generalmente los fariseos ponían como mandamientos principales o más importantes a los primeros 4 mandamientos que hablan acerca de nuestra relación con Dios, con el Señor, ¿sí? Esos 4 primeros mandamientos eran los más importantes para ellos, ¿sí? Cuando habían mandamientos, ¿sí?, que se cruzaban o se superponían y uno tenía que decir, bueno, prefiero hacer y poder pasar por alto este otro mandamiento, ellos utilizaban justamente este criterio, en decir que esos 4, los primeros que hablan acerca de nuestra relación con Dios, eran más importantes de aquellos que hablaban sobre nuestra relación con el prójimo. Por eso, si alguno de estos 2 mandamientos se cruzaban o se encontraban en alguna situación cotidiana, el mandamiento que hablaba acerca de nuestra relación con nuestro prójimo podía ser transgredido si el otro se trataba de nuestra relación con el Señor, ¿sí? Por eso es que los fariseos tenían esta debilidad o esta falla, podríamos decir, en que en aquellos casos donde se trataba sobre asuntos entre personas, de relaciones, ellos siempre anteponían los mandamientos que hablaban acerca de nuestra relación con el Señor, ¿sí? Por ellos encontramos en la Biblia casos donde ellos prefieren quebrar mandamientos, que son estos últimos 6 mandamientos, a costa de querer cumplir los otros, ¿sí? Ustedes recuerden que el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Bueno, ellos
preferían, ¿sí?, pasar por alto ese mandamiento cuando se trataba de querer tomar la heredad de una familia. No le importaba si el hijo dejaba a su padre en medio de la nada, ¿sí?, aún antes que se muera, con tal de que ellos puedan tener esa heredad, ¿sí? Lo mismo sucedió cuando a Jesús le llevaron a una mujer encontrada en adulterio, ¿sí?, con otra persona. Fue el deseo de toda la gente, ¿sí? Nos explica que los mismos fariseos fueron los que llevaron a esta mujer a esta situación, las que indujeron a esta situación. Entonces, ellos no tenían problema en quebrantar esos mandamientos del adulterio, el hecho de robar o mentir, ¿sí?, hablar falso testimonio, cuando se trataba de querer cumplir los primeros 4. Había un desequilibrio, evidentemente había un desequilibrio en la interpretación de la ley de Dios. Parecía como que los primeros 4 eran una cosa y los últimos 6 eran 2 cosas disociadas. Entonces, en relación a esto, siempre que se hablaban, se abrían estos debates entre los fariseos, había una discusión en cuál de todos los mandamientos era el más importante, ¿sí? Entonces, buscaron a un escriba, a un fariseo, que pueda tener este diálogo con Jesús. ¿Y saben qué? Ellos decían, o ellos, mejor dicho, razonaron lo siguiente. Ellos dijeron, Jesús no tuvo la formación religiosa, la formación farisaica, podríamos decir, nuestra, entonces Jesús no va a tener respuesta a esta pregunta que nosotros estamos tan acostumbrados a tratarla, a cuestionarla y a responderla. Pensaron que esa pregunta los iba a hacer trastrabillar a Cristo y de esa forma encontrar un punto para poder culparlo de Jesús de ir en contra de la ley, ¿sí? Entonces, este escriba aceptó y fue al encuentro de Jesús y allí le hace esta pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Si bien es cierto que Jesús no tuvo la formación farisaica, no asistió a los lugares donde ellos estudiaban, se formaban, Jesús sabía algo que superaba por mucho a cualquier fariseo, y era justamente el conocimiento de la palabra de Jesús. El conocimiento de la palabra de Dios, perdón. Jesús conocía la palabra de Dios. Jesús conocía todo el Antiguo Testamento. Entonces Jesús no le interesó hablar los argumentos que utilizaban los fariseos, sino que se remitió únicamente a contestar esa pregunta con la palabra de Dios, ¿sí? Por eso ahora cuando veamos la respuesta, nos vamos a dar cuenta que Jesús no dice otra cosa que la palabra de Dios ya haya dicho, ¿sí? Y esto es algo muy importante, ¿no? De cómo funciona la deidad o la divinidad, hablando acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nunca, nunca la divinidad se contradice, ¿sí? Nunca Jesús contradijo lo que la palabra de Dios decía, ¿sí? Nunca el Hijo contradice al Padre, nunca el Espíritu Santo contradice a Cristo, al Padre, ¿sí? Cuando nosotros encontramos cierta contradicción aparente, ¿sí?, o nosotros creemos que el Espíritu Santo me está impulsando a hacer algo que tal vez en la palabra me dice una cosa, pero yo digo no, pero el Espíritu Santo a mí me está mostrando que yo tengo que hacer esto y esto, más allá de que la palabra de Dios sea clara en lo que me dice, cuidado, ¿sí? Cuidado con lo que estamos haciendo, ¿sí? El Espíritu Santo nunca te va a guiar a algo que sea contrario a la palabra de Dios. Hay armonía entre ellos, ¿sí? No hay contradicción. Y esto es muy común, lamentablemente es muy común y se da mucho últimamente, esto de pareciera como que el Espíritu Santo tiene un mensaje para uno, otro mensaje para otro, y así, y vos te das cuenta que hay tantos mensajes que cuidado con ese pensamiento, ¿sí? El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de lo que ya está dicho en la Biblia, en la palabra de Dios.
¿sí? El Espíritu Santo es el que inspiró a los profetas bíblicos, a los escritores bíblicos, a escribir lo que está allí. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda también a nosotros a comprenderlo y a saber cómo aplicarlo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo Jesús responde a esta pregunta? Jesús la responde con lo que está escrito allí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5, ¿sí? Ellos le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, y yo lo voy a buscar allí en Deuteronomio, si me acompañan, sin dejar de buscar, de marcar lo que estoy leyendo acá, ir a Deuteronomio, el capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, acá, versículo 4 y 5, dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Esto se conoce como decir los tres absolutos, ¿no? De cómo debiera ser nuestro amor a Dios. De todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Y me llama mucho la atención cómo Jesús aplica este versículo justamente en la respuesta, ¿no? Jesús era judío, Jesús conocía muy bien la importancia de este versículo dentro del pueblo judío y lo que significaba especialmente para los fariseos. Hoy por hoy, este texto, Deuteronomio 6, 4 y 5, conocido como la Shema, que significa en hebreo escuchar, ¿sí? Es muy importante. Para el pueblo judío este es uno de los textos más importantes, donde nos habla de que Dios es uno solo, Jehová es uno solo, a diferencia de lo que otras naciones en aquel momento pensaban acerca de la deidad, que eran politeístas en su mayoría, ¿sí? Para no decir todas. Ahí dejaba bien en claro que Dios es uno solo, Jehová, ¿sí? Y también nos habla allí la manera en la que uno tiene que amar a Dios, ¿sí? Dice la Biblia, vuelvo a Marcos, el capítulo 12, estoy en el versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice la palabra, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús dice, este es el principal mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre cualquier persona. Amar a Dios por sobre cualquier sueño o emprendimiento que uno tenga. Amar a Dios por sobre cualquier actividad que a uno le guste hacer. Amar a Dios sobre cualquier idea que uno tenga. Dios tiene que estar en la cima de nuestra vida, en nuestra lista de prioridades, ¿sí? Y a mí me llama la atención por qué Dios habla esto del amor como un mandamiento, ¿no? Porque acá parece como si fuera un mandamiento, amar a Dios. Qué llamativo que es amar a alguien porque alguien te lo manda, ¿no? Puede parecer como que fuera una imposición de alguna forma, pero más allá de que Dios lo plantea de esa manera, ¿no? Como si fuera algo, un deber del ser humano, en realidad, nosotros como seres humanos creados de Dios, ¿sí? Y siendo sustentados por Dios en cada momento, en cada situación, no debiéramos tener otra actitud que esta, que la de amar a Dios por sobre todas las cosas, por todo lo que Él hizo por nosotros y por todo lo que Él hace y por todo lo que va a hacer por nosotros, ¿sí? Pero amar a alguien por cumplir una ley,
¿sí? Parece medio como que alguien te está pareciendo presionando, pero si vos te pones a pensar, realmente es nuestro deber amar a Dios, ¿sí? Amar a Dios por lo que Él es, amar a Dios por lo que Él hizo en tu vida, ¿sí? El amor es algo que uno lo va desarrollando. Vos no puedes amar a alguien porque alguien te lo impone o te lo dice. Capaz que podés mostrar ciertas eh, actitudes externas que pueden confundirse como si fueran amor, ¿sí? Cuando vos estás haciendo algo, pero realmente no lo sentís en tu corazón. Yo puedo tal vez dar a mostrar amor a Dios por algo que yo hago, pero si yo realmente no lo siento en mi corazón, tarde o temprano eso se va a terminar. Tarde o temprano yo no voy a poder aguantar más y no voy a poder seguir haciendo lo que venía haciendo solamente por el simple hecho de querer mostrar algo. ¿Sí? Dios pretende que nosotros lo amemos a Él. Por sobre todo, que nuestro amor a Dios sea lo principal en nuestra vida. Y eso es algo que lo podemos desarrollar. Es algo que para lograrlo no estamos solos. O sea, Dios mismo nos va a ayudar a amarlo a Él. Es increíble esto, pero es así. O sea, Dios mismo nos ayuda a que podamos amarlo. Y esto, yo creo que hay dos cosas importantes. Primeramente, el querer lograrlo, ¿no? El querer tener, lograr desarrollar este amor por Dios, ¿sí? Otra de las cosas es pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a que cada día yo pueda amarte más. Tocar mi corazón, mi mente, para que yo pueda entender tu amor y pueda amarte. Y otra de las cosas que nos ayuda a amar a Dios, que esto lo aplicamos en cualquier relación con personas, es conocer a Dios. Vos no vas a poder amar nunca a alguien que no conoces. Nunca vas a poder amar a una persona, a tu vecino, por el simple hecho de que sea tu vecino. O sea, hay personas que dicen, yo amo, yo quiero a todo el mundo, yo soy una persona amorosa. Yo no sé si realmente se puede amar a alguien por el simple hecho de... O sea, yo creo que vos podés tener afecto, podés querer a las personas, sentir aprecio, pero amar, como la Biblia nos habla de ese amor fuerte que se puede llegar a formar entre una relación entre dos personas, solamente es cuando vos conocés a esa persona, ¿sí? Yo puedo sentir aprecio por mi vecino, puedo sentir aprecio por mis compañeros de trabajo, los puedo amar si es que yo los conozco, si es que yo me relaciono con ellos, ¿sí? Pero el amor fuerte, sólido, se va desarrollando en una relación. A medida que la voy conociendo, a medida que voy interactuando, a medida que yo voy siendo parte de la vida de esa persona y viceversa lo mismo también. Entonces con Dios es lo mismo. O sea, yo no voy a poder amar a Dios a menos que no esté dispuesto a conocer a Dios, que no esté dispuesto a saber quién es Dios, qué es lo que Él quiere hacer en mi vida. Y la manera en la que conocemos a Dios es a través de la palabra de Dios. Es la manera en la que Dios se revela de una forma increíble en la vida de cada uno de nosotros. O sea, a través de su palabra, nosotros lo podemos conocer a Dios. Vos podés conocerlo a Dios, yo lo puedo conocer a Dios a través de su palabra, a través de tener un momento diario de estudio de la Biblia, ¿sí? Yo te animo a esto, a que nuestra relación con el Señor pueda crecer, ¿sí? Y que nosotros podamos tener mayor interés en buscar a Dios a través de su palabra, en leer la Biblia, en no descuidar nuestro culto personal, ¿sí? Porque de esa forma se va desarrollando ese vínculo, ese amor, ¿sí? Y cuando lleguen momentos donde uno tiene que tomar decisiones, tiene que acomodar esas prioridades, yo te aseguro que si nosotros ponemos también de nuestra parte, nuestro interés en querer hacerlo, Dios hace todo lo demás. Él hace la parte más difícil, que es la de obrar en nuestro corazón. Entonces, un amor a Dios es un amor supremo. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? Ese es el ideal que Dios pone a nosotros, que lo vamos a ir trabajando eso. No es algo que yo lo digo, bueno, hoy me propongo esto y mañana ya está, ya lo alcancé. No, estamos en un proceso. En el momento que vos te entregaste a Cristo, en el
el momento que vos entregás tu vida al Señor, comenzamos en un proceso en donde el Señor va obrando en nuestra vida, ¿sí? El Señor va santificando nuestra vida. Y en ese proceso es donde vamos desarrollando el amor que Dios pretende en cada uno de nosotros. Jesús dice, este es el primer mandamiento, ¿no? De alguna forma. Pero es interesante lo que dice también allí en el versículo 30. Y allí también responde con la palabra de Dios. En Levítico 19:18, Jesús menciona lo que aparece acá, ¿sí? Acompáñame a buscarlo. Levítico 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículos 18. Me acomodo acá rato los lentes porque me veo que están torcidos. Sin querer el otro día me senté arriba de ellos igual. No suele pasar esas cosas, ¿no? 19, 18. Dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice, ¿no? El versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo interesante de esto es que para los judíos, para cualquier judío, cuando se hablaban del prójimo, era otro judío. O sea, el prójimo era otro judío, ¿sí? Si vos hablabas de un cananeo, de un samaritano, esos no eran prójimos. Por eso Jesús, en Lucas, el capítulo 10, amplifica este concepto de quién es tu prójimo. Y ya teniendo eso en mente, Jesús dice, el segundo mandamiento es similar, es igual a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que necesita de mi ayuda. Es toda aquella persona que me rodea. Ese es mi prójimo. Y me encanta cómo Jesús plantea esto. Prestemos atención cómo Jesús plantea. Porque cuando Él responde en la pregunta, en la primera parte que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pareciera ser en una forma gráfica que la relación está en forma horizontal, ¿no? Que Dios está en la cima de todos, nosotros obviamente por debajo, ¿sí? Como que Él está en la cima, o sea, Él tiene que ser lo central en nuestra vida, lo mayor en nosotros, ¿sí? Pero ahora cuando habla, ¿sí? En esta segunda parte, el segundo mandamiento, ¿no? Cuando en el versículo 31 dice, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en forma gráfica pareciera ser que hay una línea horizontal, ¿sí? O sea, en donde todos los seres humanos estamos al mismo nivel, ¿sí? Todos los seres humanos estamos al mismo nivel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Así como vos te amás, así como vos te cuidás, como vos buscás siempre lo mejor para vos, ese mismo amor, esa misma preocupación tiene que también haber entre tu vida, entre tu persona y aquellos que te rodean. No sos más, ni tampoco sos menos. Estamos todos en como en una línea horizontal, ¿sí? A diferencia de lo que primero plantea Jesús, ¿sí? Dios es todo. Él está por encima de cualquier situación, de cualquier persona, de cualquier actividad. Él está por sobre todo. Ahora, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos todos en lo mismo, ¿sí? Vos no sos mejor, o sea, no sos más que nadie, ni menos que nadie, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? Somos todos iguales y debiéramos también serlo delante de nuestros ojos humanos, también en la relación entre nosotros.
En la antigüedad, en la época de Cristo, existió un historiador y filósofo llamado Filón, que vivió en Alejandría, en Egipto, Filón de Alejandría, ¿sí? Él vivió en la época de Cristo, en el año, entre el año 20 antes de Cristo y el año 50 después de Cristo. Entonces, los escritos de él, que son accesibles, o sea, ustedes los pueden encontrar incluso por internet, nos dan una idea más clara acerca de la religión y de la filosofía del pueblo judío en la época de Cristo. Y él dice allí que habían algunos que buscaban el servicio al Señor, buscaban el servicio a Dios, la devoción a Dios, ¿no? Entonces ellos servían a Dios y en su vida pareciera ser como que todo era servir a Dios, hacer las cosas que, que Dios pretendía, pero dejando de lado todo lo demás, ¿no? O sea, a esa clase de personas que mantenían ese concepto, esa idea, se los llamaban amantes de Dios, ¿sí? Personas que se abocaban únicamente a servir, a fortalecer su vida devocional, a querer conocer más de Dios, desligándose de todo lo demás, ¿no? Se concentraban únicamente en Dios. Esos eran llamados amantes de Dios. Pero por otro lado también estaban las personas que llevaban una vida más servicial, más de ayuda comunitaria, donde buscando justamente servir a las personas, se enfocaban más justamente en el servicio, en la caridad, ¿sí? En ayudar y acompañar a las personas. Filón de Alejandría, a ellos los llaman los filantrópicos, ¿sí? Y dice algo interesante, Filón. Él dice que cualquiera de estos dos grupos, de estos dos extremos, mantenían solamente la mitad de la perfección. Cada grupo, sea cual sea, solamente tenía la mitad de la perfección. Y él hace referencia justamente a la ley de Dios, ¿no? Haciendo esa división, de que los primeros 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con el Señor, y los otros 6 mandamientos hablan de nuestra relación acerca de nuestro prójimo con las personas. Y él no lo menciona, no habla sobre un mandamiento único, pero él dice, ¿no? Que justamente la ley es la combinación perfecta entre el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Solamente manteniendo un equilibrio, ¿sí? en estas dos tablas, ¿sí? Que están unidas por una sola palabrita, que es el amor, tanto en Dios como en las personas, ¿sí? Allí uno puede llegar a alcanzar lo que es la perfección. El tema de la perfección también es otro tema muy bueno para poder estudiarlo. Cuando digo perfección no me estoy refiriendo a la perfección de no tener, no tener una vida intachable en cuanto a ciertas actitudes, ¿no? La perfección, cuando uno habla, tiene que ver a una vida plena, completa, ¿sí? A que llegamos a ser completos, perfectos, cuando estamos en Cristo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahí alcanzamos la perfección. No es el tema de esta mañana, pero quería mencionarlo. Entonces Jesús, justamente allí, hablando acerca de estas dos importantes, de estos mandamientos, ¿no? De amar a Dios, amar a nuestro prójimo, él dice que lo principal acá es el amor. Versículo 31, cuando Jesús dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí?
No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y es impresionante la respuesta, lo que dice el escriba, esta persona. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y presta atención en lo que dice el escriba, porque esto no lo dice Jesús, lo dice el fariseo lo dice, ¿eh? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esa es la conclusión a la que llegó este fariseo. Que amar a Dios y amar a nuestro prójimo es mayor que cualquier otro acto que uno pueda hacer, que en ese momento eran los holocaustos, los sacrificios, que eran cosas muy importantes dentro de lo que es la liturgia o el sistema de ritos que tenía el pueblo judío. Por eso Jesús, y ya para ir cerrando, dice en el versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Si Jesús le estaba diciendo a este fariseo, no estás lejos del reino de Dios, ¿qué le estaba queriendo decir? Que él estaba cerca, que él ya estaba ahí de poder alcanzar la salvación. Tremendo lo que Jesús le dice. Imagínate que Jesús venga y te diga a vos, mira Martín, estás cerca de la salvación. ¿Sí? Te falta un poquito nomás. Ya estás ahí, ya estás comprendiendo el sentido de todo. Dice que desde ese momento ya ninguno osaba preguntarle. Ya con la respuesta que le dio a este fariseo, ya no había saduceo, no había escriba, no había fariseo que ya quisiera preguntarle más, porque Jesús les respondió a todos, ¿sí? De una forma magistral, ¿sí? Dejándoles enseñanzas para la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué te comparto este texto? ¿Por qué te comparto este tema del mayor mandamientos? Es importante que lo entendamos, ¿sí? Es importante que entendamos este tema. Una cosa no desplaza a la otra, ¿sí? El amar a mi prójimo, el servir a mi prójimo, el ayudar a mi prójimo, no me tiene por qué llevar a desobedecer a Dios, ¿sí? No me tiene por qué llevar a ir en contra de lo que Jesús o de lo que Dios ya planteó en su palabra, ¿sí? No tiene que haber estas cosas contradictorias. O el amar a Dios, servir a Dios, no me tiene por qué llevar a despreciar a mi prójimo, a mi amigo, a esa persona que la estoy conociendo, a esa persona que está viniendo a la iglesia. O sea, cuando yo me centro solamente en me paro solamente en una de estas dos áreas, estoy cometiendo lo mismo que cometieron los fariseos, ¿sí? Ya sea del lado que me ponga, o del lado de solamente amar a Dios, o del lado de solamente preocuparme por mi prójimo, ¿sí? Hay una palabrita que a nosotros los cristianos nos cuesta entender, que es equilibrio, ¿sí? Equilibrio. Es lo que Satanás no quiere que tengamos equilibrio. Y esto lo es en cualquier área de nuestra vida, el equilibrio. Nosotros a veces les solemos llamar temperancia cuando hablamos más sobre asuntos de alimentación, de nuestra salud, ¿no? Pero es equilibrio también. Y en su palabra tenemos también que tener equilibrio, ¿sí? Una cosa no desplaza a la otra. No es que uno sea más importante que el otro, ¿sí? La ley de Dios es importante en su totalidad.
No, yo hoy no puedo decir, bueno, esto sí, esto no, no me sirve, esto a Dios no le va a importar tanto. Equilibrio. La ley de Dios es sumamente importante, ¿sí? Que amemos a Dios nos va a llevar a obedecer a Dios. Yo no puedo llevar una vida en donde voy en contra de Dios y después está diciendo, sí, porque yo amo a Dios. No, me estoy mintiendo a mí mismo si pasa eso en mi vida, ¿sí? Si yo realmente amo a Dios, si yo realmente tengo a Dios como centro en mi vida, no va a haber ningún problema. O sea, yo voy a estar dispuesto a obedecer a Dios en sus mandamientos, en lo que Él pida, porque sé que me lo está pidiendo porque es para mi bien, porque Dios me ama, porque Dios tiene un plan para mi vida, porque Dios me quiere seguir ayudando a prepararme para cuando Él venga a buscarme, ¿sí? Entonces, hay una palabra clave en todo esto, que es el amor. El amor es como ese pegamento, ¿no? Podríamos decir, para decir algo gráfico, ¿no? O ese, como un pegamento que va uniendo todo esto que estamos hablando, ¿no? El amor tiene que estar siempre, porque si no hay amor, haga lo que haga, no tiene sentido. Yo puedo estar allí, en ayuda urbana, ayudando a las personas, preocupándome porque no les falta alimento, por esto, para el otro, pero si no lo hago porque realmente no lo siento en mi corazón, no lo hago por amor, no me sirve de nada, no me sirve ni a mí mismo, ¿sí? Yo puedo estar reinvolucrado en la iglesia, haciendo un montón de cosas en la iglesia, con las actividades de la iglesia, pero si no lo hago por amor, no me sirve de nada. Por eso el desafío, ¿sí? El desafío que quiero compartir con vos en esta mañana, que yo también lo tomo como un desafío para mi vida, es que podamos desarrollar un amor a Dios. Un amor a Dios que nos va a llevar también va a tener consecuencias con nuestro prójimo. Nos va a llevar a amar a nuestro prójimo, a la persona que está a nuestro lado. Hay un versículo donde Pablo, de alguna forma, vuelve a tocar este tema, allí en Romanos capítulo 13, versículo 10, y con esto quiero terminar. Romanos 13:10. Leo el versículo 9 y el 10. Dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, no significa que Jesús dijo, bueno, esto vamos a hacer ahora, solamente preocupémonos por amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y ya todo lo demás ya fue. Ya no tiene sentido, no tiene validez, no tiene vigencia. Y digo esto, lo aclaro porque muchos lo interpretan así. Muchas personas interpretan como que ahora la ley, ¿sí? Cumplir la ley es solamente amar a Dios y amar al prójimo, y ya el otro no tiene ya sentido. ¿Sí? Jesús en ningún momento vino a reemplazar o a abolir la ley o a desacreditarla, para nada. Todo lo contrario, Él vino a reafirmar la ley de Dios, que la ley de Dios no es otra cosa que el carácter del Padre. ¿Sí? Entonces Jesús no hizo una sustitución, de decir, bueno, olvídense de aquello que yo dije en el Antiguo Testamento y ahora tengan en cuenta esto. Jesús hizo un resumen, una síntesis, y dejó bien en claro qué es lo que te va a ayudar en tu vida a poder cumplir la ley de Dios. Es lo que leímos en Romanos, el amor. Como te dije antes, yo puedo hacer un montón de cosas, pero si no hay amor en mi vida, no me sirve de nada. Puedo estar años en la iglesia cumpliendo cosas, cumpliendo mandatos, cumpliendo preceptos, cumpliendo una formalidad, una apariencia, pero si yo no amo a Dios, no voy a amar a mi prójimo, ¿sí?
y voy a estar toda mi vida haciendo actos, ¿sí?, para querer demostrar algo que yo no soy o no tengo. Por eso en esta mañana, querido amigo, querido hermano, quiero animarte a que nuestra atención y nuestra preocupación hoy por hoy, ¿sí?, sea justamente en buscar ese amor. Ese amor que Dios ya lo tiene disponible para nosotros desde hace mucho, ¿sí? Esto es algo que Dios te lo puede dar, pero necesita que vos estés dispuesto. Que vos estés dispuesto a buscarlo, que vos estés dispuesto a recibirlo, que estés dispuesto a conocer de Dios, ¿sí? De esa manera Dios va a empezar a llenar nuestro corazón de amor hacia Él. Y como resultado de eso también vamos a ver con otros ojos, con otro sentimiento, con otra preocupación a las personas que nos rodean, ¿sí? Quisiera en esta mañana poder hacer una oración pidiendo al Señor que nos ayude realmente a que podamos ser realmente verdaderos representantes de Cristo, ¿sí? Digo esto pensando en lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Que la gente iban a conocer que ellos realmente eran sus discípulos si llegaran a amarse los unos a los otros. En esto van a conocer que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, en que haya amor entre nosotros, ¿sí? Estamos en un mundo donde la frialdad, el desinterés, donde el individualismo cada vez se fortalece más, ¿no? Más en la situación que estamos viviendo, que nos aisló físicamente, literalmente nos aisló, que no nos aísle en nuestro sentir por nuestros hermanos, ¿sí?, por las personas, por nuestras familias, ¿sí? Y especialmente que estemos fortalecidos en comunión con el Señor, que de eso va a depender todo lo demás también, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento, agradecerte, Padre, porque tu palabra es muy clara cada vez que la abrimos, Señor, y nos hablas a través de ella. Ayúdanos, Señor, a que realmente pueda haber amor en nuestro corazón hacia ti, que te podamos amar con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que tú seas lo primero y lo último, Señor. Te necesitamos que tú puedas obrar de esa manera, porque sabemos que de eso va a depender también lo demás, el amor entre nosotros, hacia nuestro prójimo. Queremos poner en esta mañana, Señor, nuestras vidas en tus manos, confiando en que tú no nos dejas solo en esto, sino que podemos contar con tu ayuda, con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Danos la fortaleza que necesitamos, Señor, la decisión que necesitamos, la constancia de mantenernos cerca tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque no estamos solos en esto. Queremos prepararnos para cuando tú vengas a buscarnos. Que cuando tú vengas, Señor, podamos estar cada uno de nosotros, con nuestra familia, Señor, de pie, los brazos abiertos, recibiéndote como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Te lo pedimos, Padre, todo esto sin merecerlo, pero lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso, hermoso sábado y te mando un abrazo a la distancia.